Bueno, señores, y como habíamos anunciado, ya está con nosotros Vinicio Aquino, ¿verdad? Un jurista, conocedor de estos temas que se están llevando, por supuesto, en el sistema judicial de la República Dominicana, pero además un hombre político y conocedor del ambiente. Y hoy, por supuesto, hay temas que vamos a tratar con él y que ustedes, por supuesto, no se pueden perder. Bienvenido, Vinicio. Muchas gracias y buenos días para todo el pueblo dominicano y los que nos ven también fuera de aquí. Bueno, Vinicio, vamos a iniciar porque sabemos que dentro de lo que es la justicia dominicana hay unos casos que son emblemáticos, para ponerlo de algún punto de vista, y sabemos que dentro de eso está el caso también del YESEP, la familia propietaria, ¿verdad?, de esta discoteca que lamentablemente colapsó y hay al menos 236 víctimas mortales, 180 y pico también de personas afectadas, sin contar, por supuesto, también otras víctimas colaterales, como los huérfanos y demás. Pero con usted, por supuesto, vamos a hablar de cómo ha visto este caso y en su primera instancia una medida de coerción contra los hermanos Espaillat, que encabeza a don Antonio, por supuesto. Sí, mira, con este caso se ha hecho un teatro. Y más que un teatro, se ha vendido mucho morbo del caso mismo. Nosotros venimos aquí hoy agradeciendo tu invitación porque hay que explicar la verdad jurídica del país. El pueblo dominicano merece conocer la verdad jurídica de este caso, que ya no es un caso particular de nadie. Este es un caso que le pertenece a todo lo que es el escenario del país y de la República Dominicana, porque todos sufrimos lamentablemente esta tragedia. Lo primero es que entendemos que se quiere convertir a las víctimas en doble víctima. Pero ¿cómo así, Vinicio? Paso ahora mismo a explicarte. Sí. Se acusa a los hermanos Espaillat de homicidio. Sea como sea, es homicidio. Involuntario. Ahí es que voy. Sí. El homicidio es un solo homicidio que existe. Ahora, pare varias aristas. Está el homicidio involuntario, está el homicidio en legítima defensa, está el homicidio por imprudencia, pero en fin, es homicidio. ¿Y qué es el homicidio? Estoy haciendo un hombre que ocasiona la muerte a otro hombre. O sea, debe de existir primero mi participación directa para yo a ti ocasionarte la muerte, sea involuntario o sea voluntario, pero debe de existir esa participación. En este caso, no existe esa participación de los hermanos Espaillat. O sea, que fue un error de parte del Ministerio Público decir o quizás encauzar esa acción contra esa familia como homicidio involuntario, al igual que otras también de los querellantes. Pero es el error más infantil que yo he podido ver en el derecho. Y mira que yo he manejado muchos casos en este país. ¿Cómo va a ser, doctor? Sí. ¿Por qué el más infantil? Mira, cuando los edificios ocasionan daños a personas y ocasionan la muerte, hay un artículo en el Código Civil que establece que este se obliga a reparar de manera civil esos daños. En este caso, ¿qué aconteció? En este caso, se derrumbó un edificio. Y lamentablemente para todo, cegó más de 230 vidas de gente que estaban allí divirtiéndose. Pero la responsabilidad del propietario es resarcir daños y perjuicios a los familiares de esos descuyos y también algunos heridos, también resarcir daños y perjuicios. ¿Qué hicieron en este caso? Que yo podría decir que es un teatro, pero a la vez digo que no, y te voy a decir por qué. Abrieron un caso penal. ¿No era lo ideal es que iniciar un caso penal? No, es que el caso no es penal, porque aquí no hay homicidio involuntario. De hecho, yo creo que la jueza de la instrucción se excedió, porque ella debió de rechazar esa medida de coerción. ¿Pero porque no procedía, porque ahí no hay un daño penal ocasionado. Ese caso no es penal. Ahora bien, yo hubiese querido más en el Ministerio Público para darle la duda. Sí. Porque hasta para hacer algo mal hay que hacerlo bien. Yo hubiese querido si el Ministerio Público impone entonces una medida de coerción real. ¿Y cuál es la diferencia entonces de una medida de coerción real y lo que se le ha impuesto? No, es la combinación que existe. Sí. Yo te voy a poner a ti una prisión preventiva o una garantía económica o cualquiera de las 7 que establece el artículo 226 del CPP, pero concomitantemente yo le voy a pedir al juez la medida de coerción número 8, que es la medida de coerción real, que consiste en que me autorice a embargarte todos tus bienes y tus cuentas bancarias en lo que el caso se desarrolla. Esto no se hizo. Y la fiscalía sabe
que eso procedía. Entonces, por eso que digo a veces aquí hay un show de mala manera para entonces esta persona convertirla en doble víctima. ¿Por qué doble víctima? Perdí mi familiar, que ya no está, pero aparte de eso, no voy a poder yo entonces reclamar las indemnizaciones pecuniarias que me corresponden en virtud del Código Civil. ¿Por qué? Porque existe un principio que se llama elegir una vía. Tú puedes elegir una vía, tú puedes elegir lo civil o puedes elegir lo penal. Ahora, si tú eliges lo penal arrastra lo civil y lo mantiene en estado. Pero espérese, Vinicio, usted me está diciendo que esas familias, esos querellantes de las víctimas que hicieron un proceso a través de lo penal, donde ya se conoce una medida de coerción, no tienen la oportunidad de hacerlo por la vía civil. ¿Eso es lo que usted me está diciendo? No pueden. Ahora, si es de lo civil, si es de lo penal, que se van para lo civil, sí, pero lo penal mantiene lo civil en estado. Me explico. Cuando un juez evacúa una sentencia, esa sentencia, cualquiera que sea entonces, se refiere en cuanto al aspecto civil y lo decide. Entonces, cuando el juez decida, si es que van al fondo, o el juez de la instrucción decida rechazar la acusación porque no procede en materia penal, entonces automáticamente esas víctimas no podrán cobrar sus indemnizaciones. Entonces ahí el mismo Estado le hizo un daño fuerte porque le ocasionó, le limitó la oportunidad de cobrar daño sin perjuicio, que es lo que procede. Mira bien, hay muchos afectados que fueron inteligentes, sí, y se fueron por lo civil y van a cobrar su indemnización porque le corresponde. De hecho, yo he sabido que el señor Antonio Espaillat y la empresa YC están llegando a acuerdo con lo que quieren, que eso es lo correcto, porque hay que ver algo real y vamos al contexto real de este caso. Sí. Ese señor y la familia también son víctimas de su ignorancia. ¿Entiendes? Pero el señor perdió su patrimonio, el señor perdió el lugar, su zona de confort, donde él iba todos los lunes a botar el estrés. El señor perdió de generar dinero semanal, fruto de su ignorancia. Entonces él es una víctima también de la ignorancia. Pero como él era el dueño del edificio, él está obligado a reparar el daño y perjuicio a esta persona. Atención, yo solo que le hago un llamado por aquí a todas esas víctimas que están reclamando en materia penal. Devuélvanse para lo civil, demanden en materia civil y lleguen a acuerdo con la empresa YC. De lo contrario, lo van a perder todo, porque para el señor Antonio, para la hermana de Antonio, no es posible cárcel ni tampoco condena en materia penal. Miren que la jueza, actuando por la voz populi, se excedió y le impuso medida de coerción que no debía ponérsela. Fue un exceso. Pero le estaba incluso a la jueza criticando porque fue muy benigna, según, ¿verdad? Algunas críticas que hicieron, incluso abogados lo hacían. Entonces usted está diciendo lo contrario, que se cedió poniéndole 50 millones de pesos a cada uno de claro que sí, claro que sí. Porque mira qué pasa con las medidas de coerción. Las medidas de coerción tienen reglas. El artículo 226 te pone en la mano 7 medidas de coerción. Bueno, 8 con la medida de coerción real, sí, esa va paralela. 7. Que casi no se menciona, pero no, porque casi nadie la maneja. Yo se la he manejado en varios casos y he tenido buenos resultados. Entonces, la medida de coerción es cuando hay sospecha de que tú has participado de un hecho. Entonces el juez te impone una medida de coerción o varias combinadas con la finalidad de que tú garantices tu presencia en los actos procesales. Y dice el mismo artículo 227 y el 229 del Código Procesal Penal Dominicano cuáles son las exigencias para poner una medida de coerción. Primero, que tú tengas arraigo en el territorio. ¿Cómo se determina el arraigo? Por tus lazos familiares, tus lazos laborales y tus lazos sociales. El señor tiene familia, el señor tiene trabajo fijo y el señor tiene una buena situación social, porque tiene, inclusive me dicen, hasta programas televisivos y radiales. Lo segundo que la legislación pone en tu mano es tu comportamiento durante tu vida y durante el proceso. Bueno, es un señor y una señora que primera vez que se ven envueltos en un asunto judicial. Es así. Y la tercera, a valorar el juez, es el hecho y la condena a imponer. Bueno, la pena en homicidio involuntario, si es que fuera, porque no procede, es de 3 meses a 2 años. Exagerando, en el caso hipotético que los jueces se pongan locos y quieran dar una respuesta al pueblo para obedecer presión social, lo máximo serán 2 años, o sea que el caso no es grave. Entonces, siendo así, mal haría una jueza, siempre y cuando se le lleve a la mano un homicidio involuntario, que no es el caso de la especie, porque este caso no procede en materia penal. Mal haría un juez
o una jueza con imponer a ti prisión preventiva, donde es el mismo artículo 40 de la Constitución Dominicana que establece que la prisión preventiva se va a imponer de manera excepcional y que la regla para todo proceso es que tú acudas a ellos en libertad. ¿Y por qué aquí se utiliza tanto, Vinicio, esa práctica o esa acción de parte ya de prisión preventiva, cuando sabemos que también dentro de las cárceles hay una realidad, hay una situación que también, hasta desde el punto de vista de que si se le sigue su proceso, que dependiendo quién es y todo esto, a veces están muy copadas? Porque este país tiene dos afecciones fundamentales en los procesos. La primera es que todos lo llevan a la luz pública, los mismos administradores, faltándole al artículo 95 del Código Procesal Penal Dominicano. Porque ustedes no van a los procesos porque ustedes se lo sueñan, es que ustedes lo convocan hasta de madrugada y la prensa va. Entonces, al ser así y al convertir esto en un boomerang, en un show, entonces obligatoriamente quieren conseguir prisión preventiva. Y lo segundo, porque este país, los administradores de justicia no han entendido todavía que lo que primero hay que valorar es el principio fundamental de cada ciudadano de permanecer en libertad. Ese principio de la libertad ha de obrar en tus beneficios. Salvo que no es un caso muy grave, exageradamente grave, a ti hay que ponerte en medida de coerción menos gravosa que la prisión preventiva. Aquí al revés. Las cárceles dominicanas están reventadas de presos preventivos. Y esa gente dura 1 año, 2 años y hasta 3 años a veces. Y después lo descargan. ¿Y quién te responde a ti por ese daño? No se resarce a la persona. Aunque lo establece el código, aquí no se resarce. El código establece que hay que resarcirte. Aquí eso no se hace. Entonces, lamentablemente, aquí se ama todo menos la libertad del ciudadano. Aquí la cárcel está llena de gente de manera preventiva. Entonces, hay casos que yo entiendo que quizás le pueden dar prisión preventiva. En los casos de sangre, yo entiendo que sí que le pueden dar prisión preventiva, siempre y cuando la persona no tenga arraigo suficiente. Porque si tú tienes un buen trabajo, si tienes una buena conducta social, si tienes una hoja de vida limpia, entonces, ¿por qué a ti no podemos procesarte en libertad cuando la misma Constitución establece que tú eres inocente? Y como tal hay que tratarte hasta que una sentencia que tenga la cosa irrevocablemente juzgada diga lo contrario. Aquí no. Aquí te trancamos y después investigamos por qué estás preso. Vinicio, pero me llamó mucho la atención que me ha dicho, bueno, ha informado de que muchos reflexionen y vayan a la parte civil. ¿Cómo se podría entonces llevar a cabo esa parte y qué podrían conseguir ahí las víctimas? Bueno, mira, eso es sencillo. Únicamente tendrían que desistir de su persecución penal en contra del señor y entonces le va a dar una instancia por lo civil. En lo civil podrían 2 cosas: o llegar a un acuerdo, que yo he visto que el señor parece que está abierto a llegar a acuerdo, porque me han dicho que hay personas que hasta $1 millón de pesos le ha dado de indemnización. Entonces llegan a acuerdo con ellos. O de lo contrario, entonces pedirle una demanda civil y que sea el juez quien decida la demanda. A entender que tampoco no es que le va a dar muchísimos millones de pesos, que no es como la gente cree. Sí. Eso tiene su costo y su precio establecido. Inclusive en la materia de accidentes, de tránsito y de hechos fortuitos de fuerza mayor como este, hay una tabla. Un dedo vale, una mano vale, una oreja vale. Todo tiene su precio. O sea, una vida cuesta. Porque en verdad son hechos que acontecen de manera fortuita de fuerza mayor, el cual tú no quieres provocar. Oye, ese señor lo último que quería era que se cayera su edificio con todo y su empresa marca país, que era YC. Lo último que quería el señor era eso. Y nadie ha pensado en el sentimiento de esa familia. ¿Entiendes? No hemos ido al morbo. Muchos abogados hemos querido coger prensa, otros comunicadores han querido sucumbir más a este señor, otras empresas han querido atacar más, etcétera, etcétera. Pues nadie ha pensado en los sentimientos de esa familia que también sufrieron y que yo me doy cuenta que de manera responsable están dando la cara. Y el que va a negociar por lo que pasó, pues ellos están dando respuesta. Y mira, que nunca he visto personalmente a esa familia, nunca he visto a ese señor, pero yo tengo que dirigirme por lo que es el derecho y por lo que son las reglas, los códigos y las leyes nacionales e internacionales que nos atenen a nosotros. Quizá la gente debe entender esos procesos para que cuando ven alguna sentencia, una decisión, hasta una medida de coerción, a veces critican al juez, critican quizás las partes, pero no realmente entienden qué es lo que establece quizás. Y es bueno en esta materia que lo entiendan, porque te lo digo hoy, anoten la fecha, eso en materia penal se va a caer.
o se cae en la fase de la intrusión, que es en la fase preliminar, que es la fase en la cual va a licuar o a cenir las pruebas, o se cae en el fondo. Oye, si el juez de la intrusión en la fase preliminar se respeta y no quiere coger presión, tiene que rechazar esa audiencia y darle un nuevo lugar a esa gente. Y si va al fondo, entonces vamos al fondo. ¿En base a qué en el juicio de fondo tú lo vas a condenar a ellos? ¿Estaba el señor ahí o la señora? ¿Empujó a alguien? ¿Tumbó una pared? ¿Le disparó a X un blow de eso y se lo pegó a Y? No. Entonces no hay homicidio involuntario. Es que el homicidio consiste en la acción de un hombre ocasionando la muerte de otro hombre. Y después vienen sus hijos. Que el involuntario, que legítima defensa, que la imprudencia, todos esos homicidios. Los homicidios ocasionados en base a golpes y heridas, que cada homicidio tiene entonces calificaciones jurídicas diferentes y de hechos algunos son excusables. El 328 habla de homicidio excusable, que no hay delito. Sí. Cuando tú por imprudencia matas a una persona. Oye bien lo que es esto. Y en este caso, a menos de que queremos hacer un show, de queremos hacer una plenaria pública al país, no existe la figura penal que pueda adjudicársele a esos señores. Vinicio, ¿entiende usted que es momento de aprobar el nuevo Código Penal? Nos gustaría, Vinicio, que sea luego de la pausa. Así es que ustedes no se muevan porque a regreso continuamos con Vinicio Aquino, jurista y sobre todo hablando de justicia y los procesos, cómo se llevan en la República Dominicana.